hay que seguir analizando los datos económicos. 3.2, el Producto Interno Bruto creció durante el año pasado con una, pues yo digo que estancamiento de la economía en el último trimestre, más una inflación que baja. Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, siempre es un gusto saludarte, querido amigo. David, siempre es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Oye, pues muchos datos. ¿Cuál quieres analizar primero? Con los del jueves tenemos para estarnos platicando 3 horas. Tuvimos la inflación de la primera quincena, el IGAI, el PIB, la minuta de Banco de México, mucha información. Hoy tuvimos balanza de pagos también, que fue muy interesante ver que desde hace un muy buen tiempo, en el cuarto trimestre, nos volvimos prestadores de recursos al exterior. ¿Por qué no empezamos con eso, si te parece bien, Rodolfo? O lo que tú No. quieras, porque este programa es tu casa. Muchísimas gracias, David. Pues mira, el dato de balanza de pagos me parece muy importante porque es un superávit en la cuenta corriente que no presentábamos desde la época del COVID, desde 2021, si no mal recuerdo, más de 10,000 millones de dólares, con superávit en la balanza comercial. La balanza de bienes fue mucho mayor el superávit que el déficit en la cuenta de servicios. La entrada de remesas, que hicieron una revisión allá, las cifras incluso son mayores que si tú sumas las mensuales del último trimestre. Muy importante, y sobre todo pues también salió el dato de inversión ya abierto para todo el año. Muchísima reinversión, más del 70% fue reinversión, una caída en términos nominales de 0.7%, son cifras que son preliminares, las definitivas las conoceremos a lo largo del año, pero la inversión extranjera directa fue solamente 2% del Producto Interno Bruto, muy bajo la narrativa del nearshoring, ¿no? A ver, pero fíjate que ahí la Secretaría de Economía dice, bueno, a ver, antes no había tanta reinversión de utilidades. Creo que ahí tienen un punto, ¿eh? Que no están tomando el dinero, las empresas que operan en México no toman el dinero y se lo llevan para invertir en otro lado, sino que invirtieron más aquí. Que nada más lo meto para como parte dialéctica, ¿eh? No, y tienes toda la razón, sin duda, más del 70%, insisto, de reinversión de utilidades, montos máximos en ese renglón, es algo bueno, pero uno esperaría que con esta narrativa de la relocalización hubiera más nuevas inversiones. Estoy seguro que las veremos 2024, 2025, tal vez en el 24 un poco menos por todo el ruido político que hay elecciones aquí, hay elecciones en Estados Unidos, y eso siempre impacta a los inversionistas. Aún así, en México, con tasas de intereses reales arriba del 7%, la inversión va a crecer, o creció en 2023 más del 19%, es un mundo lo que se expandió, y fue impulsada por dos cosas. Primero, la construcción no residencial, es decir, todo lo que no son casas, y la maquinaria y equipo importado, la fortaleza Alguien del te diría, superpeso. ahí está el nearshoring. Exactamente, así es como nosotros lo hemos interpretado. Las empresas que están en México le tienen confianza y están viendo que los rendimientos del nearshoring son mucho mayores que los rendimientos de corto plazo que pudieran tener en el sistema financiero. Sí, esa es la visión que tiene el gobierno y que yo creo que están cerca de la realidad. Totalmente, creo que sí ha sido O sea, por no ahí. llegaron nuevos, pero le metieron, vamos, no sé, déjame usar una figura a lo mejor muy absurda. No llegaron nuevos jugadores a la mesa de Blackjack, empezaron a apostar más los que ya estaban. Exactamente, fueron al cajero y sacaron mucha lana para seguir jugando en la mesa, ¿no? Y no se levantaban de la mesa, sino que Sí, además ¿no? empezaron a apostar más fuerte. Y O sea, lo parece que que ya le eso... habían ganado a la casa se lo empezaron a meter más duro. Exactamente, empezaron a dobletear, y eso está bien, nos parece que ese es un buen punto. Eso es por la parte del sector externo, muy fortalecido México en ese lado. Tuvimos un incremento en las reservas también, con todo y la depreciación en términos anuales del peso, buenos números por ahí, sin duda. También el dato de inflación de la primera quincena de febrero, muchísimas gracias al jitomate, que bajó mucho de precio y pudo jalar toda la inflación hacia abajo. Es que después el del mal... jitomate bajó casi 40%. Es correcto, después de la mala lectura que tuvimos en enero, que empezó a despertar ahí algunas preocupaciones, pero parece que todo va en línea, las mercancías siguen bajando, los que están mucho más reacios a bajar son los servicios, pero está, digamos, dentro del escenario que traemos en general del mercado. Nosotros seguimos viendo que la inflación convergerá eventualmente en el primero o segundo trimestre del 25 dentro del rango de Banco de México, y de hecho estamos esperando que ahora en la reunión de marzo haya un primer recorte de 25
puntos base. A ver, yo creo que, a ver, vamos a ir muy rápido. Yo no estoy tan seguro, de que haya un recorte. Es más, casi te diría que tampoco en el banco. Casi si lees las minutas, por ejemplo, la minuta que salió hoy, creo que más o menos te queda claro que están 2-2 y hay uno de los miembros de la Junta que no está decidido, ¿no? Fíjate que nosotros lo vemos más bien 3-2, porque sí vemos dos miembros que están como muy halcones. Lo que sí, nosotros tenemos un índice que mide la restricción de las minutas y salió mucho más bajo que la minuta pasada y que el comunicado. Está muy cerca del área neutral, ya no está en el área restrictiva, está en punto 11, el 1 es totalmente restrictivo, el -1 es totalmente acomodaticio y está en punto 11, y creemos que también todo el cambio que ha habido en las narrativas en esta minuta y en la anterior y en los comunicados, donde han cambiado el fraseo, donde dicen que bueno, que ya podemos empezar a discutirlo, me queda claro que tal vez no tienen muy cierto cuál va a ser el timing, cuándo van a realizar estos recortes, pero sin duda los mercados nos están indicando que es muy probable que empiecen en marzo, y nos hace mucho sentido porque es diferente a lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando la Fed publicó también esta semana las minutos de la última reunión de enero, no habían los datos de empleo y ni los datos de inflación de la primera parte del año, pero sí hablaban de mucha cautela. Creo que el escenario inflacionario en México es mucho menos complicado que en Estados Unidos, ¿no? Estamos mucho más cerca de la meta o del rango. Creo que tenemos espacio y estamos seguros que cuando recorte la Fed, recortaremos nosotros, habrá más espacio para que haya recortes más agresivos. Pero yo de este recorte que puede haber o no puede haber, es como cuando vas manejando en carretera y vas a llegar a una curva, o vas manejando en ciudad y vas a llegar a un crucero, que sacas un poquito el pie del freno que el pie del acelerador y lo pones sobre el freno. A lo mejor se prenden los stops o no, pero que no estás pensando en bajar la velocidad, ¿no? Es correcto. Lo que sucede, insisto, aparte del cambio en la narrativa, es que también, por ejemplo, en la encuesta de Citibanamex que también publicamos esta semana, solamente 4 de los 30 y tantos analistas encuestados ven el primer recorte hasta el segundo trimestre. Entonces también por eso creemos que no solo nosotros, sino el mercado también está leyendo esa señal de Banco de México, y lo vemos muy probable. Si no sucede en marzo, sucedería en mayo, sin duda, pero ya es inminente que empiecen los recortes en México, ¿no? Sí, porque además eso del calendario, porque como no hay decisión de política monetaria en abril, pues a lo mejor van a tener más tiempo con esto que le llaman ser datodependientes, ¿no? Pues sí, pero ¿qué datos van a tener del 2025 y 2026, que es cuando operaría en su totalidad los cambios que realicen este año? Pues ninguno, algún cambio que tengan en los pronósticos. Pero se han estado apegando bastante bien a la realidad, tanto los pronósticos del Banco Central como los que traemos nosotros, y también por eso no creemos que vayan a generar una ruta que sea ineficiente en términos de crecimiento de la tasa de interés, ¿no? Insisto, el horizonte de política monetaria es muy amplio, entonces cuando empiecen los recortes habrá movimiento en la parte financiera, pero en la parte real los veremos hasta 2025 y 2026. Y que en 2025, 2026 vamos a tener otro tipo de preocupaciones. Yo no sé tú, pero a mí se me hace que el que sea el próximo secretario de Hacienda la va a tener muy complicada en el 25, muy, muy complicada. Y va a tener que andar con muchísimo cuidado, ¿no? Que no puede llegar con la soberbia de Serra Puche en el 95. Todo se puede, esperemos que no suceda, pero en efecto también vemos que el panorama fiscal se está deteriorando. Después de 5 años de austeridad casi franciscana, sí hubo un incremento muy grande en el gasto programable y no programable para este año, aumenta el techo de deuda, pero además dentro de las mismas proyecciones de Hacienda se cree que va a reducirse en más de 2 puntos porcentuales del PIB para 2025, y eso no ha pasado ni en España, ni en Italia, ni en Grecia, ni en el país que me digas, de un año para otro. Entonces, la nueva administración tendrá 2 opciones: o contratar más deuda, que creo que tenemos capacidad de absorber más deuda, desafortunadamente sería deuda no productiva porque sería para el gasto, o bien anunciar una reforma fiscal, que lo vemos poco probable porque eso implicaría, uno, promover algún tipo de mayor recaudación en el primer año, lo vemos casi imposible, o reacomodar el gasto, pero el espacio fiscal es ya muy pequeño con todos los compromisos que se vienen acumulando. Entonces realmente va a ser muy complicado ese puesto, como bien mencionas, para la nueva administración, sobre todo en el primer año. ¿Tú no ves un ajuste fiscal? Porque además, si lo piensas, ya
Ya el dinero ya se está acabando, ¿no? Sí, sí, no solo eso, tenemos alguna evidencia anecdótica de que algunos pagos se tuvieron que retrasar por cuestiones de caja de algunos proveedores del gobierno, no solamente de Pemex, y en ese sentido creemos que las finanzas por este aumento de la deuda que habrá durante el año se manejarán bien durante este año, pero sí se vuelve un problema sobre todo para la nueva administración, ¿no? Ahí es donde vemos el riesgo, ya en 2025. Desde tu punto de vista, ¿cómo debe ser el próximo secretario de Hacienda? Ay, excelente pregunta. No, la verdad es que no tengo algo muy claro. Primero se tendría que definir quién va a ser la presidenta o el presidente, en un muy remoto caso, de este país, y de acuerdo a eso veremos los rubros. Me parece que ya se está platicando con ambos equipos cuáles van a ser los lineamientos en términos de energías limpias, de cuál va a ser la certidumbre con el sector privado, de todo este tipo de cosas, y tiene una gran oportunidad quien quiera que sea, porque esta narrativa del nearshoring va a continuar, las tensiones entre China y Estados Unidos van a continuar independientemente de los resultados de las elecciones en ambos países. Y dijiste otra cosa, ¿te puedes quedar tantito para hacer otra pregunta más? Porque claro dijiste algo que es muy relevante. El cambio a las energías limpias. Si quieres platicamos ahorita que regreses. Gracias, Rodolfo. De nada. Ya antes de que nos fuéramos al corte, Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Citibanamex, que hay un cambio necesario hacia las energías limpias y que no habría que echar en saco roto pues, lo que esto que anunció el subsecretario Gabriel Llorio, a quien muchos le damos. En el caso de que Claudia Sheinbaum sea la presidenta, muy altas posibilidades de ser el próximo secretario de Hacienda, que ya habla de cómo crear una infraestructura para colocaciones sustentables, ¿no? Totalmente, sin duda, Gabriel ha realizado un excelente trabajo en la subsecretaría. Difícilmente podría estar más de acuerdo contigo. Muy mesurado, con conocimientos del tema, tratando de dejar la parte política de lado. Sin duda, un trabajo excelente. Yo tengo el gusto de conocerlo y sin duda es un muy buen perfil, como tú mencionas. Pero no solo eso, también tenemos que pensar, ¿qué necesitamos para producir electricidad en México? Bueno, pues una de las cosas que más necesitamos es gas, ¿no? Y el impacto que tuvo el precio del gas en 2021, más la reforma o contrarreforma que ponía a la CFE como amo y señor del sector eléctrico, pues tuvo un impacto en el valor agregado bruto de la energía eléctrica brutal, ¿no? Y todavía no nos podemos recuperar del nivel que teníamos antes de la pandemia. Y las nuevas inversiones pues necesitan tres cosas desde mi perspectiva. Electricidad, necesitan energía para funcionar, necesitan agua, ya vimos lo que pasó en Monterrey, en Nuevo León, con el tema de las sequías. Lo que nos está pasando aquí en la Ciudad de México. Exactamente, y también se necesita una infraestructura en logística que valga la pena. El día de hoy escuchaba la cifra, me estremeció, 25 robos a autotransportes diarios. Me pareció un número increíblemente elevado, pero hay que considerar que el 80% de las mercancías en este país se mueve por camión en carretera, por tráiler. Sí. Entonces, pues me parece que esos son los tres puntos que si queremos que como país el nearshoring sea una narrativa de transformación, de un mayor desarrollo, pues esos son los puntos que tendríamos que atacar, me parece a mí. Y sin duda las energías renovables hacen mucho sentido también en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable, a los cuales México está comprometido, y pues sobre todo pensando también en el futuro de las siguientes generaciones, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el siguiente secretario de Hacienda tiene que tener eso, porque no se sostiene el modelo que se usó durante este gobierno, ¿no? Si somos realmente frívolos y nos vamos a los números, fiscalmente los primeros 5 años fueron de mucha austeridad, ¿no? Sí. Era donde más terror había. El problema vino en este último año de gobierno con un presupuesto, con un plan de gasto con fines más políticos, electorales que económicos, porque no era requerido, que complica la labor de Banco de México. Te interrumpo para decir una gran frase que ustedes hicieron que me hubiera gustado hacerla a mí. El paquete económico para 2024 está diseñado para ganar elecciones. Esa es una frase suya que de veras envidio que no se me haya ocurrido a mí antes.
Esa se la damos al doctor Sergio Cursain, el director, porque la planteó muy bien y tiene toda la razón, ¿no? Estamos convencidos de esa narrativa, y justamente pues en problema no solo el final de este gobierno, de esta administración, sino el inicio del siguiente. Entonces me parece que alguien que tenga la mesura, la compostura necesaria para decir, a ver, esto es lo que vamos a hacer y que sea un plan creíble, me parece que va a ser fundamental, ¿no? Rodolfo, decías que tenías como 3 horas, pero explicaste todo con una gran velocidad. Siempre te agradezco muchísimo, siempre me gusta mucho platicar contigo. Te agradezco esta conversación. Al contrario, te agradezco yo a ti, al auditorio, siempre es un placer platicar contigo. Gracias, que te vaya muy bien. Igualmente, bye.